Bienvenidos, les presento Ulises Miranda, es coordinador y en parte desarrollador de nuestra RKI desde el 2014. Ulises se formó inicialmente en el ámbito tecnológico gracias al Liceo Técnico Aeronáutica hasta el 1988, bloqueo, para luego completar su Tanto tiempo atrás especialización, no parece. en licenciatura en Economía y Comercio Internacional en la Universidad Nacional de Quilmes. Formación que luego completó con un máster bianual en Ingeniería de Dirección Empresaria de la Universidad de Buenos Aires. Desde esos tiempos es que se acercó al mundo de la web, de sitios que ha implementado informática e inició a coordinar desde 1994 hasta el día de hoy. Pasaron entonces 10 años de enseñanza en 4 universidades en Argentina: Universidad Católica y Universidad de Quilmes, y en Italia la Universidad Ferrara y la Universidad de Venecia Ca' Foscari. Sí, sí, sí. Siempre relacionando en el ámbito tecnológico, luego coordinó implementaciones para empresas y desde el 2017 con particular énfasis en la compensación de los impactos sociales y evolutivos que las mismas tecnologías digitales van provocando, sino que hay una gestión estratégica sobre cómo utilizarlos. Los dejo entonces con Ulises, que ha planteado un recorrido en lo que consiste y representa, como oportunidades y riesgos, la inteligencia artificial, que hoy vemos avanzar en casi toda la interacción con los dispositivos que conocemos. Gracias, Magda. Si no fuera por la compañía agregada. Entonces, por un lado, bienvenidos. O sea, para mí en realidad es analizar un poco más en profundidad lo que es la innovación digital con los instrumentos actualizados y las posibilidades que ahora da la inteligencia artificial. O sea, en realidad estamos, por lo que es este evento, en el cuadro de las actividades de la Semana Nacional de la Ciencia en Argentina. Hoy en particular es el Día de la Ciencia y la Tecnología. Es uno de los comentarios justamente que surge también en nuestra red, en ERCAI, porque prácticamente Bernardo Husey fue uno de los cofundadores del CONICET y es en homenaje a él justamente el día del nacimiento y prácticamente el objetivo ya estaba poner en su momento a Argentina a la altura de lo que era el desarrollo tecnológico y de ciencia a nivel mundial, ¿no? Ese es el sentido principal por el día de hoy. La Semana Nacional de la Ciencia, aparte en este momento particular, apoya justamente lo que es el desarrollo de la calidad de la formación. Creo que todos llegamos, todos nosotros, con un origen de lo que nos dio el sistema formativo en Argentina. Por mi lado, justamente, antes que nada empecé a trabajar con implementaciones tecnológicas informáticas, prácticamente. Después en lo que era el monitoreo de actividades de empresas. Después, a medida que llegaban, y estamos hablando de los años 2000, 2012, que fui pasando primero a los sistemas de comunicación, un sistema de comunicación, por ejemplo, satelital para las entregas de distribución de Fiat Auto cuando estuvo la producción en Argentina, una de las cosas que coordiné. Y después empecé ya con la parte de docencia e investigación ya aplicada directamente en este tipo de sector, ¿no? Eh, la cuestión es que prácticamente, por un lado, toda innovación tecnológica nos lleva a un nuevo escenario, o sea, un escenario en donde nosotros estamos experimentando nuestro comportamiento, por lo que al menos consiste, por ejemplo, en cómo utilizar esa tecnología, si las soluciones que llegan me sirven, si esas soluciones que voy a utilizar son útiles en el contexto de lo que hago hoy o en el contexto de lo que haré en el día de mañana. Y cuando incluyo el día de mañana, en realidad cambiando también nuestros hábitos y el modo de ver las cosas con las que me relaciono. Por ejemplo, no tuvo al fin y al cabo tanto desarrollo, pero en su momento casi uno se reía cuando decían, sí, un día me va a llegar el frigo que cuando llego a casa ya me dice qué tendría que comer.
por ejemplo, o que cuando está terminando la leche, ya llamó el supermercado para que me traigan una provisión nueva para abastecer la heladera, por ejemplo. O sea, en realidad toda interacción con nuevas tecnologías, cuando las vamos a utilizar, provocan en nosotros un cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento es en realidad lo que tenemos que tener en mente desde un punto de vista casi estratégico. O sea, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad? ¿Vale la pena activarla? ¿Sí o no? Como por ejemplo los canales automáticos como es Alexa, por ejemplo, de Amazon y tantos otros, o sea, que uno puede hacer, por ejemplo, una pregunta y llegar a tener información instantánea de datos, tanto de internet, programas de música, de radio y todo lo demás, pero si uno se pone a analizar, para que alguien me pueda responder en un lenguaje natural a lo que yo estoy pidiendo, lo primero que tuve que haber autorizado para que esté esa interacción como activa es que quien registra ese pedido tenga continuamente la capacidad de escucharnos. Entonces, cuando lo empezamos a pensar como alternativa, es ahí que nos damos cuenta, ok, yo estaría de acuerdo por mi lado que tenga un dispositivo en mi casa, en mi ambiente personal, que las 24 horas del día me esté escuchando. O sea, es una autorización que yo concedería y si autorizo ese tipo de uso, ¿en qué modo modifica el modo en el que me manejaba al interno de mis ambientes personales, por ejemplo? O sea, son cosas que si uno va con la velocidad con la que llegan los cambios tecnológicos, muchas veces es como decir, paremos un poco la pelota y empecemos a pensar. No hay instrumento que no sea definida su utilidad si no es a través del modo en el que va a ser utilizado por el ser humano. Si ningún ser humano utiliza una tecnología, esa tecnología en poco menos de un año desaparece, como tantas que llegan y que después se van. Si algo se convierte después en más invasivo, más determinante, y lo encontramos en todos lados y no se puede hacer a menos de tenerla, es ahí que tenemos que empezar a decidir con nuestro criterio qué es el tipo de uso, cómo se tiene que actualizar nuestra modalidad de interacción, qué es lo que pretenderíamos en nuestro futuro, por ejemplo, en una familia, para la relación que con esa tecnología pueden llegar a tener nuestros hijos o en qué modo, si pienso un futuro profesional, incluiría o no incluiría ese tipo de tecnología. Es esa prácticamente la verdadera reflexión que estamos proponiendo. Eh, Podemos empezar de lo que es una definición prácticamente, especialmente por lo que es la parte de inteligencia artificial. Pero agrego un pequeño elemento, o sea, con Magda nos estamos manejando en interacción abierta y ella recibe, también ve quién alza la mano y quiere hacer una pregunta, por ejemplo, también comentarios si quieren mandar a través de la chat, los que le venga en mente, incluso si alguno quiere escribirlo en italiano porque es más cómodo, no hay ningún problema. No es una charla como presentación de ponencia y basta. En realidad me gustaría tener también dudas, opiniones, así ajustamos juntos el tiro del resultado de al menos el criterio que nos podría llegar a agregar esta presentación. Ese es el objetivo de base. Magda me avisa después en todo momento que haya algún comentario o algo que capaz puedo llegar a responder o incluso volver atrás o ir a algún criterio que podemos analizar juntos, ¿no? Entonces, por, como primera pregunta, ¿no? Por un lado, ¿qué es inteligencia artificial en realidad? Una primera definición, piensen, ya estuvo en el 1950, o sea, que hoy lo llaman el test de Alan Turing, que resumiendo sería, si yo estoy interactuando con una inteligencia artificial, pero el nivel de calidad de las respuestas que encuentro
O sea, las capacidades de aprendizaje, razonamiento, la adaptación, el modo de comunicar, es exactamente lo mismo que si tuviera una persona física adelante en cualquier medio de comunicación. Eso lo podríamos llegar a llamar una inteligencia artificial. O sea, una cosa puede llegar a ser a través del celular, a través de la computadora, por ejemplo, a través de audio, como puede llegar a ser a punto justamente Alexa. Eh, Hay en una primera fase una pequeña definición que lo llamaban casi divirtiéndose juego de imitación. O sea, prácticamente, por un lado, encontrarnos con una interacción que se basa en nuestro mismo lenguaje, no hay que utilizar un lenguaje de programación o algo técnico, sino que utiliza nuestras mismas palabras y con la propiedad que para poder responder con nuestras palabras, nuestras habitudes y nuestro modo de pensar, en realidad el esquema que hay detrás de la inteligencia artificial es experimentar con millones de personas para llegar a comportarse según lo que ha aprendido desde todas esas personas. No es lo mismo comunicar, por ejemplo, con un grupo de personas de idioma español que es seguramente cómo lo haría también por los modos, también por la forma de presentar la información, por ejemplo, en inglés o en otras lenguas. La inteligencia artificial en este momento tiene la capacidad de adaptarse automáticamente según el tipo de lenguaje y según el idioma y el origen de quien tienen adelante como interlocutor en ese momento. Entonces, ahora podemos ya prácticamente decir que sí, que se alcanza lo que es ese nivel de inteligencia artificial para llamarla como tal, y lo que prácticamente hoy en día se identifica como inteligencia artificial generativa. Es prácticamente esa inteligencia artificial que tiene la capacidad de, o sea, recoger todos los elementos que le sirven para proveer una respuesta que no es la respuesta de la información estricta que tiene a disposición, sino adaptada por costumbres, aprendizaje y razonamiento como capacidades agregadas. O sea, está siguiendo exactamente el mismo proceso que seguiría un cerebro humano para poder responder a una pregunta que le llegó. Incluso hay estructuras neurales que llaman en informática, lo que llaman LLM, Large Language Model, o sea, prácticamente modelos de aprendizaje que se basan en billones de informaciones y datos a utilizar como referencia para interpretar no la respuesta, sino los parámetros de referencia sobre cómo responder, que es distinto. Es por eso justamente que incluso hasta nos sorprende que dice, me está respondiendo como si fuera yo mismo, muchas veces. Porque Mm. prácticamente después que con una persona hay tres o cuatro frases, tres o cuatro preguntas, automáticamente ya identificó el tipo de carácter de carácter de comunicación de esa persona con tantas otras con las que ya se relacionó en ese tipo de comunicación formal, científica, de estudio, de investigación de información o simplemente una receta que uno quiere encontrar a través de Internet, ¿no? Ese es el proceso justamente de aprendizaje continuo, pero la diferencia que tiene la inteligencia artificial, y es ahí donde capaz a muchos da miedo, es que un cerebro humano, por ejemplo, maneja prioridades para la cantidad de información que puede llegar a almacenar y sobre qué concentrarse, sobre qué mantener como información relevante y qué información dejar como secundaria, ¿no? A medida que se va adelante, nuestra misma capacidad plástica de aprender hace que si nos tenemos que adaptar velozmente a nuevos conceptos, capaz lo que habíamos leído la semana pasada ya no nos acordamos, como por ejemplo la situación cuando estamos estudiando una licenciatura o los exámenes, por ejemplo, en las facultades, ¿no?
que capaz uno terminó los exámenes, inicia ya con las materias y ya ni siquiera se recuerda qué es lo que había dicho en los exámenes precedentes, de cuánto fue la atención y la prioridad de poder pasar todas esas respuestas y todo lo que se aprendió. La diferencia es que la inteligencia artificial no olvida, porque la memoria es mucho más disponible, es electrónica y no tiene un proceso de adaptación y justamente por eso no tiene completamente la verdadera flexibilidad que nosotros tenemos a nivel neuronal, pero almacena completamente todo lo que es información, interacción, medio ambiente con el que se relaciona, incluso el perfil de quién es el usuario que tiene adelante. Si yo utilizo una determinada inteligencia artificial y le hago determinadas preguntas y ya aprendió cuál es mi modo de comunicar, ese modo de comunicar me lo voy a encontrar en modo continuo y repetido, y a mí me va a parecer el modo natural porque no estás haciendo otra cosa que reflejar mi propia personalidad para comunicar con ella en todas las respuestas que me voy a encontrar en el futuro. O sea, por un lado agrega un ambiente de comunicación espontáneo en el que nosotros nos podemos encontrar casi, ¿cómo te diré? Capaz, la definición que hace reír podría llegar a ser artificialmente en modo naturalmente adaptados. O sea, interpretamos en algo que nos da las respuestas justas y el modo de respondernos que nosotros buscamos, incluso en un modo mejor y casi, entre comillas, más perfecto de lo que sería una persona misma. Porque no se va a equivocar jamás. Una vez que identificó nuestro modo de comunicar, nos va a responder en ese mismo modo siempre. Esa es una de las cosas que tenemos que tomar como precaución. O sea, en este momento no estamos de frente a instrumentos que los usamos y después que los usamos no dejan nada en nosotros, porque también nosotros estamos cambiando nuestra modalidad de comunicación, nuestras costumbres y el modo de relacionarnos con todo lo que es una suerte de automatización que en cualquier cosa en donde se gana tiempo, dinero o recursos para llegar rápidamente a un resultado, incluso para saber nuestras costumbres, en modo veloz y eficaz, ahí en el medio va a estar una inteligencia artificial. Ya es así desde hace tiempo, ahora es mucho más evidente porque en este momento ya hay prácticamente son miles de soluciones aplicadas a cada contexto de inteligencia artificial. Entonces, la verdadera cuestión es que si nosotros nos ponemos en la óptica que prácticamente la experimentación es la misma realidad con la que nosotros interactuamos. La integración de las tecnologías no hace otra cosa que adaptarse a nosotros, pero nosotros estamos cambiando nuestro modo de encontrar las respuestas que antes buscábamos con otra metodología, con otros medios y en otras modalidades de interacción. Hoy en día, cuando mi cerebro, por ejemplo, se habitúa a encontrar información en un determinado modo e identifica que cuál determinado modo de encontrar información es más flexible, más rápido, eficaz y que va concreto a lo que me sirve, en realidad automáticamente también por mi parte voy a cambiar mis hábitos, relaciones y las estructuras de referencia para encontrar esa información. No van a ser más las que ya tenía en un momento precedente. Entonces, es ahí en donde digamos que el laboratorio se convierte en el ratón. O sea, empezamos a, entre comillas, pedalear, caminar y hacer las cosas que resultan convenientes para obtener un resultado eficiente de las mismas inteligencias artificiales con las que interactuamos. La verdadera cuestión es que como detrás de cada una de estas soluciones siempre hay una cuestión económica, o sea, puedo llegar a obtener muchos más resultados con mucho menos costo
y incluso en vez de responder capaz a 1000 personas, puedo responder a millones de personas y automáticamente tener el perfil de comportamientos, consumos, preferencias, habitudes y expectativas de toda esa masa de público de interacción. Es como si fuera, en su momento, por ejemplo, era famosa la anécdota en donde las agencias de comunicación mandaban, ¿no? Representantes loros a investigar en la basura para realmente interpretar, por ejemplo, cuáles eran las costumbres de consumo en cada área geográfica y según los distintos estratos sociales, digamos, a los que podían dirigir con la publicidad, ¿no? Hoy en día todos esos procesos que incluso para aprender en qué modo transmitir la comunicación se automatizan y es cada una de nuestras interacciones la que va a provocar un resultado de adaptación multiplicado por la cantidad de personas que utilizan esos recursos, esos instrumentos, y así automáticamente la inteligencia con la que interactuamos se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a tenerla siempre presente. Es ahí en donde eh, se convierte en importante. O sea, si nuestro cambio de comportamiento representa una evolución elegida, es una cosa. Si se trata en realidad de efectos secundarios a los que nos adaptamos porque no hay otra alternativa, es otra situación. O sea, cuando uno elige un instrumento, mínimamente se pregunta el por qué, para qué me sirve, en qué modo eh, capaz lo integro con alguna más o menos parte de la mía realidad, de mi realidad, de mis interacciones. La verdadera cuestión es cuántas veces uno tiene la posibilidad de elegir que el proceso sea ese. Y si en realidad lo piensa y lo selecciona como un proceso natural que luego se puede llegar a replicar en otras estructuras. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, cuando capaz a través del celular busco qué comprar en el supermercado, a capaz lo que podría llegar a ser una investigación para algún proyecto de interacción profesional o científica en otros contextos, por ejemplo, simplemente cuando intento identificar un nuevo producto que salió de moda o de información que puedo llegar a tomar como referencia. O sea, cada uno de esos contextos tendría que tener seguramente, si va a estar mediado por una inteligencia artificial, un análisis por nuestro lado, o sea, identificando que estamos interactuando con elementos de automatización de las relaciones, pero que en realidad lo que realmente estamos modificando es nuestra relación con todos esos instrumentos. Porque antes no hacíamos las mismas cosas que ahora cuando tenemos a disposición esos instrumentos. O sea, uno de los temores, por ejemplo, desde el punto de vista pedagógico, y por eso justamente en muchas naciones ya partieron con el bloqueo completo de utilizar celulares o que estén disponibles en las escuelas, por ejemplo, es que es muy fácil que la facilidad de información se convierta en distorsión porque no es utilizada en forma productiva, sino como dependencia. En vez de mover mínimamente mi capacidad de análisis, muevo un dedo en un celular y me encuentro con la información que me servía. La información, ok, la obtengo, pero el proceso mental que tenía que hacer para llegar a aprender, en realidad lo salté. Cuando ese mecanismo de saltar mi propia lógica y automatizar sin ningún tipo de criterio se convierte en algo cíclico y que traslado en distintos ambientes de mi realidad, en re- eh, ya sin aún haberlo decidido, me he convertido en dependiente de la inteligencia artificial. Es esa la verdadera cuestión. O sea, ahora, por ejemplo, hay muchos casos. Acá en Italia en este momento me tocó a mí también a nivel de servicios de proyectos implementar algunas soluciones. Por ejemplo, desde los chicos casi bebés, diría,
que a los 2 años les dan los celulares. Se les distorsiona, por ejemplo, incluso la vista, la evolución del bulbo ocular, porque hasta los 3 años está en adaptación para determinar cuál es el nivel fisiológico de adaptación que sirve para poner en foco, por ejemplo, las imágenes o los objetos con los que la persona se relaciona e interactúa. En realidad, si tengo una pantalla pequeña que por un lado pierde las 3 dimensiones, es un escarmo plano, y por el otro lado no me da la interacción de agarrar algo e interactuar, esa capacidad manual de agarrar algo, interactuar, no se desarrollará, y conectada con esa capacidad seguramente, y en realidad sucede tantísimas veces, la situación en donde tienen problemas, por ejemplo, para escribir, para dibujar, para lograr expresarse como personas desde chicos porque tuvieron interferencia al digital. Otras dependencias, entre comillas, que se generan, ya ahí hubo casos, así como tantísimos casos de pérdidas de información, ataques incluso a nivel de bancos, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, hubo un caso en Brescia reciente, en donde identificaron, se dieron cuenta que muchos chicos de las escuelas medias habían descubierto y se relacionaron con hackers para identificar los médicos de familia que fueron en pensión, en jubilación, y que en realidad en jubilación fueron desde hace poco tiempo, y por eso justamente el perfil de acceso a las recetas públicas y el sistema de seguridad nacional todavía lo tienen activo. Utilizando los perfiles violados de esos médicos, se generaban recetas para drogas potentes que después iban a buscar a la farmacia, sí, a la farmacia normal para comprar esas medicinas con subsidio estatal, y prácticamente el sistema de medicina del Servicio Nacional identificaba que las recetas eran válidas y activas. ¿Por qué? Porque utilizaron sistemas de investigación. Primero, cuáles son los médicos del sistema de pensionamiento, de jubilación, que fueron recientemente pasados entre el estado activo al estado pasivo. Por el otro lado, identificar y violar las credenciales. Por el otro lado, utilizar los algoritmos e identificarlos para generar las recetas, al fin y al cabo llegar a los usuarios que les convenía, o sea, los jóvenes en las escuelas medias que le generaban dependencia, y así podían ir a las farmacias y buscarse directamente las medicinas ilegales que para el sistema de todos modos aparecía como una receta activa, autorizada y completamente válida. Ahí están justamente sesgos del tipo de comportamiento, cómo se van a alterar, porque hay algo mucho más fácil con el que se puede conseguir el objetivo de lo que antes se tenía o que trabajar o hacer un análisis o utilizar determinados criterios para poder llegar a una respuesta. Ahora justamente la Asociación de Médicos está preocupada justamente por ese tipo de situación, porque dicen que fue violada completamente la base de datos para que se pueda hacer una cosa de ese tipo. Y lo más lindo es que nadie se dio cuenta que en su momento fue filtrada esa información. Ahora en los algunos diarios en estos momentos está saliendo que justamente la base de datos de todos los teléfonos del Senado, del presidente, del concilio, primer ministro y todo lo demás fueron publicados en el dark web, por ejemplo. O sea, la verdadera cuestión es que la automatización nosotros la estamos viendo desde el lado del usuario, de los que nos toca directamente, pero en realidad está llegando en un nivel, eh, digamos, completo de la realidad, que ni siquiera nos damos cuenta de cuál es el nivel de disponibilidad en este momento. O sea, es como que sufrimos las consecuencias, por un lado, en algunos sentidos. Por el otro lado, vemos cuál es la evolución que se está generando, pero es tan rápida la evolución entre efectos, distorsiones y tener que adaptarse cada uno en su cotidianidad, pero sin siquiera la capacidad de preguntarse
para qué lo voy a utilizar, en qué modo me resulta conveniente y hasta dónde llegar y en qué punto poner el límite a la automatización si no es algo que me enriquece personalmente con lo que me sirve. Ese tipo de preguntas en realidad no tenemos ni siquiera el tiempo de poder analizarlas. Es esa la verdadera cuestión. O sea, los impactos que recibimos van más allá de los instrumentos. En realidad, lo que nosotros tenemos que asumir es que todo instrumento sigue un objetivo. El objetivo es tratar de llegar a obtener un resultado, pero parte del resultado es lo que nos sirve a nosotros. Otra parte del resultado es lo que sirve a quien provee esas soluciones de inteligencia artificial. Cuando en el celular, por ejemplo, se activa Siri, por ejemplo, para los sistemas Apple, cuando se activa Gemini para el sistema Android, por ejemplo, la interacción completamente automatizada, en realidad, para que el sistema pueda hacer ese tipo de interacción, antes tiene que haber tenido las autorizaciones necesarias. Capaz no nos dimos cuenta en algún momento de activación de las mismas o instalación de las mismas aplicaciones, dimos esas autorizaciones sin darnos cuenta que después el celular se convierte automáticamente en algo que tiene que escuchar por fuerza 24 horas al día para poder responder en cualquier situación en la que a nosotros nos sirva una respuesta. Entonces, en ese caso, la verdadera pregunta sería, ¿estarías dispuesto a convivir con un dispositivo que te escucha 24 horas al día por capaz 60 segundos de una respuesta singular que te sirve a lo largo de todo ese día? Por un lado. Por el otro lado, teóricamente uno tendría que tener la posibilidad de activar y desactivar esa función en modo muy rápido, ágil y flexible. Y así utilizar su propio criterio para definir, por ejemplo, cuándo es que nos sirve sí, tener una respuesta rápida y eficaz como la que nos puede dar una inteligencia artificial. Las últimas versiones, por ejemplo, de Alexa incluyen, como algunos notebooks, incluyen el interruptor manual que cancela ¿cómo es que se dice? Apaga el micrófono para que no pueda escuchar manualmente si uno lo quiere. Pero eso fue en la última generación. Todas las precedentes en realidad se activa y desactiva en forma automática y uno no tiene la posibilidad de controlarlo a nivel físico. O sea, uno puede hacer una secuencia de configuración en donde después de determinados pasos llegas a la instrucción precisa que sirve para poder desactivar esa función. Aprender cada una de todas las funciones, cómo se llega a esa configuración, no es una cosa que seguramente todos pueden llegar a hacer. Eh, la mayor cantidad de los casos en realidad se activan automáticos sin ningún tipo de control. Entonces, la verdadera cuestión es, por ejemplo, si sabemos que algo nos sirve para nuestro ámbito productivo, entonces esa utilidad se justifica y está, entre comillas, ok, por ejemplo, poder utilizarlo en el trabajo, en la investigación o en la acumulación de información, un instrumento automatizado que me multiplica por 5 veces mi capacidad de poder elaborar información. El nivel cualitativo, o sea, en realidad es muy fuerte la contribución y es bueno tener a disposición ese tipo de instrumentos como para poder hacer más eficaz nuestros resultados profesionales, por ejemplo. Pero la verdadera cuestión es, justamente, desde el lado humano, la responsabilidad no es del instrumento definir cuál es mi comportamiento, sino que es mi comportamiento tener que definir el tipo de configuración que decido para el instrumento. Como tantos otros, la inteligencia artificial es uno de estos instrumentos. Entonces es ahí en donde podemos preguntarnos para cada una de las soluciones cuánto contribuye o menos a mi realidad personal, profesional o la con la que me voy a relacionar. Y por el otro lado, si ese resultado
contribuye y lo quiero utilizar, ¿en qué modo? Entonces ahí empiezo a distinguir verdaderamente en modo preciso qué parte de los instrumentos que tengo me pueden llegar a servir. Si tengo un criterio a cómo me pueden llegar a servir, seguramente entonces empiezo a utilizarlo en el modo justo, como podría llegar a ser, por ejemplo, un cuchillo en la cocina que dicen, hasta hoy utilizaste el acero inoxidable, te damos un cuchillo en cerámica, por ejemplo, que tiene propiedades distintas y que entonces uno tiene que aprender a utilizarlo. En realidad, en este caso, todos los instrumentos de digitalización generan una interacción en la gran mayoría de los casos, una interacción en donde se intercambia información. La información, pero, no es solamente lo que escribí en el teclado. O la pregunta que hice, por ejemplo, a Gemini o a Siri. En realidad, mi comportamiento, el modo de utilizarlo, el tipo de argumentos que presento, el tipo de lenguaje, la secuencia de interacción para llegar al resultado de lo que pregunté, todo eso hace parte de lo que le llaman metainformación, o sea, la información que para mí no es ningún dato, pero para el sistema con el que estoy interactuando es la parte esencial para identificar mi comportamiento. Esa es la primera cuestión de la verdadera cantidad de información que uno va a utilizar. Por ejemplo, una inteligencia artificial a través de un celular identifica perfectamente cuáles son nuestros horarios para dormir, los momentos en los que estamos trabajando, los momentos en los que estamos capaz comiendo en familia, a otros momentos en los que estamos trabajando. Toda esa información es útil para nosotros que un sistema automatizado la pueda obtener sin darnos ningún resultado, porque en todos esos momentos no es que yo le pregunté algo, pero estoy ofreciendo continuamente información al sistema automatizado que tengo adelante. O sea, realmente, por un lado, las oportunidades son tantas. O sea, hay capacidades y atribuciones de los usuarios que pueden generar, por un lado, por ejemplo, resolver problemas incluso de emergencia sanitaria, por ejemplo. Ya son normales las operaciones en donde un cirujano capaz está en Estados Unidos e interviene a través de una interfaz que mezcla la parte robótica, la parte de inteligencia artificial en un paciente que capaz está en África. O sea, ese tipo de escenarios que seguramente genera realmente una potencialidad y una reducción de costos que es una gran ventaja para una sociedad y no solo una sociedad, para varias. Pero la verdadera cuestión es que en cada una de las situaciones la optimización de recursos, la disponibilidad de información y el tipo de interacción que vamos a provocar eh, es la parte que nos sirve como para definir nuestra estrategia para utilizar ese tipo de soluciones. En realidad, en este momento, no es casualidad si gran parte de las soluciones de inteligencia artificial son gratuitas. En realidad, la verdadera cuestión es que nuestro resultado, o sea, el resultado humano de información que nos dan, es solo ni siquiera el 10% de la verdadera información que al sistema sirve para aprender en qué modo respondernos. Para tener esa información y llegar al modo en el que nos tiene que responder un sistema, eh, es ahí que tiene que absorber toda la información contextual del ambiente, de la persona, del lenguaje, de las interacciones, el ámbito de interacción que se va a pedir para definir efectivamente en qué modo darnos un resultado. Si un resultado nos parece tan natural como si tuviéramos una persona delante, quiere decir que todo lo que está alrededor de la información que nos está llegando se ha adaptado a esa definición
de cuál es el contexto en el que cualquier sistema me responde como una persona. O sea, es toda una definición de modos de comunicación, el contexto de referencia que tomo y cómo lo transmito al resultado, en qué modo llego después ¿cómo es decir?, a la información inteligible, o sea, la información traducida que puedo perfectamente utilizar en mi propio contexto de uso. Esa misma información a otra persona que está haciendo un trabajo científico y no es el tipo de uso que capaz es más informal de lo que pregunté por mi lado, llega en un modo completamente distinto a otra persona. Lo que hace la diferencia, el resultado entre uno usuario y el otro, es el contexto de toda la información agregada que la inteligencia artificial ya ha estudiado sobre nuestro comportamiento. Entonces, por un lado, por ejemplo, si nos encontramos en una empresa que tiene instrumentos de inteligencia artificial y el inventario que hace esa inteligencia desde el interior de la organización, por ejemplo, se trata de todas personas blancas con solamente un 20% de mujeres, las mujeres ganan menos, las jerarquías están distribuidas en determinado modo, entonces me comporto como ese tipo de estructura. Aunque se no lo quiere, incluso se no lo que, aun cuando no lo queremos, que el resultado sea así, una inteligencia artificial que se adapte en ese tipo de contextos para las respuestas, los análisis y las valoraciones que va a hacer, va a asumir los sesgos y defectos que pueda llegar a tener, incluso discriminaciones también, que pueda llegar a tener en su interior esa misma organización. ¿Por qué? Porque es el modelo que está incluyendo como comportamiento en la estructura de los resultados que provee. Lo que se llama, en inglés lo llaman bias, o sea, multiplica el comportamiento de lo que interpretó como normal para que las respuestas que voy a recibir de ahí en adelante me parezcan normales, pero en realidad el mínimo de inflexión, influencia e interferencia de mi propio carácter o de la distorsión que yo utilizo en mi comunicación habitualmente, incluso eso también lo va a multiplicar la inteligencia artificial para responderme que yo me sienta en modo natural. Si ese tipo de elaboración lo traslado a cómo se comporta una organización entera, voy a tener un sesgo particular. Si piénsenlo, por ejemplo, justamente Gemini, que ahora está incluido en los celulares prácticamente de todos los que, por ejemplo, en Italia utilizan un sistema Android automáticamente. La inteligencia artificial en el modo de responder cuando tiene un GPS que dice estás en la red de Italia, automáticamente adapta sus costumbres, sus respuestas y sus modalidades de interacción a lo que se encontró en la realidad en el territorio nacional. Sin que nos demos cuenta, automáticamente está replicando y multiplicando también los defectos de comunicación e interferencias e influencias y discriminación que pueda llegar a haber en el modo de comunicar de la sociedad italiana en este caso. Lo mismo pasa en Argentina, lo mismo pasa en España, cada uno con su contexto. ¿Por qué? Porque es el modo de hacer sentir el usuario por el otro lado que está interactuando con uno, sería a la par, pari pari, o sea, a la par de lo que es su propio lenguaje y su propia posición. Es por eso que justamente el verdadero desafío no es la información, el resultado o lo que voy a obtener como mínima información formal del intercambio con los distintos instrumentos. En realidad es justamente cuál es el mecanismo, acá hay justamente una representación de la parte de todos los elementos que generalmente se tienen en consideración para llegar a un resultado de información de inteligencia artificial. O sea, son muchas más variables de las que a nosotros nos parece en una primera interacción. Y esas variables incluyen nuestro comportamiento,
incluyen nuestras costumbres, nuestros ciclos de costumbres, y por lo tanto prácticamente casi una inteligencia artificial para podernos responder en forma eficaz casi tiene que saber más que nuestro padre, nuestra madre, sobre cómo nos manejamos, porque así nos vamos a sentir más identificados con el tipo de respuesta y nos va a sembrar, nos va a parecer más útil para lo que la estamos utilizando. Entonces, la verdadera cuestión es que en este caso estamos hablando de la inteligencia artificial, pero en realidad no hay instrumento, no es solo la inteligencia artificial, en realidad cualquier instrumento tecnológico para poderlo utilizar con un determinado criterio, tengo que identificar cuáles son las estrategias de uso y ahí incluir decisiones si comparto toda la información o no, si la información que comparto, en qué modo la voy a compartir, el resultado que me va a dar si es completamente objetivo o subjetivo en función de lo que yo le di como información. Ahora, por ejemplo, cuando uno hace una búsqueda en casi todas las inteligencias artificiales, puedo pedir en la respuesta que la respuesta sea, por ejemplo, mediamente formal para una persona que de este tema no entiende mucho, o una respuesta en tono amigable, como si fueran adolescentes que están analizando esta temática. Automáticamente el modelo de respuesta se va a ajustar a esos parámetros. Si nosotros no los especificamos, entonces toma nuestros parámetros como referencia. O sea, eso también lo podemos utilizar en lo que llaman prompt engineering, o sea, ingeniería de las preguntas que voy a formular. Generalmente conviene, antes de escribir o decirlo a la inteligencia artificial, utilizar algún otro medio, incluso escribir en un papel directamente, la estructura de la pregunta que voy a hacer. Y si esa estructura de pregunta corresponde con la calidad del resultado que estoy buscando. Entonces, en ese caso, incluiría un objetivo, el sujeto de la búsqueda, la motivación y el tono de la respuesta. Por ejemplo, si todos esos elementos no los incluyo, en realidad estoy dejando que el sistema interprete sobre mi base de comunicación todos esos elementos para dar una respuesta que a mí me parezca coherente. Es ahí en donde llegamos justamente a empezar a interpretar una suerte de estrategia. Ok, ¿cómo es que me sirve tener instrumentos automatizados para obtener respuestas en forma más eficaz que si las presentara por mi propio lado, ¿no? O sea, por un lado tenemos, sí, algunas distorsiones verificadas en el sentido que una solución, cuando se multiplica como respuesta para millones de personas, automáticamente nos va a dar una base de información tanto a esas personas, especialmente al sistema que provee la solución, pero incluyendo también una suerte de proceso de distorsión que ha seleccionado el tipo de público, el tipo de costumbres e incluso las distorsiones que se puedan llegar a aplicar en el contexto desde donde me hicieron la pregunta. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. O sea, cuando se habla acá, por ejemplo, algoritmos discriminatorios, o sea, ese caso que yo le ponía como ejemplo, por ejemplo, en una empresa en donde una determinada estructura fue generada en ese modo, automáticamente la inteligencia artificial la respuesta la va a adaptar a esa estructura. No es que sea el objetivo capaz de mantener en el tiempo esa estructura, pero si nadie se lo dice, lo va a interpretar como que esa es la estructura de efecto de trabajo. Lo mismo pasa con lo que se llaman burbujas informativas, o sea, en determinadas categorías sociales hay determinada cantidad, disponibilidad y sesgo de la información que se utiliza. Si voy a elaborar una respuesta para cada uno de esos estratos sociales, quiere decir que según el perfil de quien me lo pregunta,
excluyo otra parte de la realidad que capaz podría haber sido útil, por ejemplo, para la respuesta que me preguntaron. Si no está en el argumento de la pregunta, en ese sentido, la inteligencia artificial se maneja como si fuera un chico de 10 años que responde solamente a lo que le pidieron. Con la diferencia que tiene una potencia en donde la información que integra incluye nuestros comportamientos, nuestras expectativas, nuestro modo de comunicar y todos los sesgos que pueden llegar a estar alrededor para llegar a esa precisión si nosotros no le suministramos ningún tipo de dato adicional. Por eso justamente es que incluso ahora se están haciendo hasta cursos de especialización de lo que le llaman justamente prompt engineering para determinar la estrategia con la que hacer las preguntas a la inteligencia artificial, porque si no, esas distorsiones automáticamente se multiplican. Lo mismo desde el punto de vista de las adicciones tecnológicas, o sea, si me tomo la costumbre de no pensar, sino hacer copy-pega de una respuesta que llegó desde la inteligencia artificial y no la analizo, eh, incluso mentalmente, no es que estoy solamente preparando la inteligencia artificial para que me responda, también me estoy reprogramando cerebralmente a mí mismo para depender de una respuesta elaborada de la inteligencia artificial sin revisarla. O sea, nosotros tenemos, incluso hasta tercera edad, una capacidad plástica en el cerebro que se mantiene, ya está comprobado, en todo el arco de la vida de una persona. Eh, el mismo mecanismo con el que se trasladan estos sesgos a la inteligencia artificial, en realidad no es otra cosa que el lado humano de la misma inteligencia artificial, porque si nosotros hiciéramos cualquier tipo de comportamiento que hasta el día de hoy jamás tuvimos y lo empezamos a multiplicar día por día, hacer exactamente lo mismo, de acá a 2 semanas nuestro cerebro automáticamente, en un modo plástico, se reprogramará para hacer las cosas en ese modo. O sea, no está haciendo otra cosa que replicar un tipo de mecanismo neuronal por el que nosotros mismos evolucionamos y tenemos esa capacidad de adaptación que incluso nos podemos adaptar con distintos lenguajes, con distintos contextos o manejarnos en un modo en el ámbito profesional, otro en el familiar, otro en el personal con, por ejemplo, los amigos. En realidad es como que estamos encontrando una suerte de espejo en el que esos mismos mecanismos, si no están declarados desde el lado de lo que es la automatización, eh, se utiliza como costumbre y sesgo de influencia en el mismo modo que lo haría nuestra mente. Pero si no está definido por nuestra mente cómo reelaborar esa información y la tomamos así como viene, como nos da el resultado, automáticamente nos estamos educando a ser dependientes de esa información. Porque una vez que pasaron 3, 4, 5, 20 pedidos a la inteligencia artificial, casi sin darnos cuenta, somos nosotros mismos que nos adaptamos a ese nuevo tipo de modalidad de hacer las preguntas, pedir determinadas respuestas, informaciones o servicios. Y somos nosotros en realidad los que también no podemos volver atrás y nos adaptamos en modo distorsionado, o sea, con un tipo de dependencia a ese tipo de respuestas. Es esa la parte en donde tenemos que tener precauciones porque somos nosotros mismos a provocar el cambio en la relación con un instrumento que hipotéticamente, supuestamente se tenía que adaptar a nosotros. Y en realidad somos nosotros que nos estamos reeducando para poderlo utilizar. Por el otro lado, sí, seguramente hay tantas soluciones que de todos modos dan un resultado positivo. Justamente, diagnóstico médico, plataformas educativas, soluciones ambientales. O sea, ahora, por ejemplo, la potencia de cálculo que hay para prever las distorsiones climáticas, generar las alertas, por ejemplo, en el caso de terremoto, maremoto, tsunami o amenazas, está mucho más evolucionada de lo que era antes
y gran parte de las configuraciones de esos resultados son completamente automáticos. Eso es la parte del resultado constructivo de lo que hay a disposición. En realidad, tenemos que mínimamente, porque no se habla en realidad de prácticamente tener que hacer un método científico. En realidad acá estamos diciendo justamente de mínimamente desarrollar esa capacidad de análisis y de interpretación de exactamente qué es lo que me sirve para proveer como información y dato a elaborar, pero asimismo para tener una garancia que lo que voy a recibir como resultado es realmente lo que me sirve, eh, sin excluir mi capacidad de análisis. O sea, si recibo como resultado de un report capaz 10 páginas de texto que por mi lado hubiera tenido que empeñar capaz 3, 4, 5 horas de análisis. Y en realidad con la inteligencia artificial lo llego a tener automáticamente. La parte buena del resultado es que seguramente me puedo poner a pensar en otro nivel, en vez de tener que estar elaborando la información a la base, empezar a buscar lentamente y construir todos los elementos, seguramente puedo ya iniciar de un nivel superior, pero mi capacidad de análisis no se pierde. En realidad se jerarquiza en ese caso, porque prácticamente puedo distinguir si voy a leer toda la información, si veo el contexto con el que me generó esa información y realmente cuál es la utilidad que le voy a dar, jerarquizo mi evaluación alrededor de ese tipo de información. O sea, eh, no correr el riesgo de pasar de ser, en vez de ser el sujeto, ser el objeto, digamos. O sea, es muy indefinido el límite. Si nosotros no asumimos, por un lado, puede llegar a ser catalogado justamente como madurez. O sea, por un lado, tener en cuenta el verdadero impacto de las cosas que hacemos con el resultado que nos provoca en nuestros cambios de costumbres, por ejemplo. Por el otro lado, si ese cambio de costumbres significa una evolución o es una involución en lo que estábamos haciendo antes. Y de todos modos, si es una evolución positiva y favorable, entonces, ¿en qué modo puedo inserirlo en mi proceso productivo, más allá que sea en el ambiente personal, familiar o social o de investigación, por ejemplo? Pero, ¿en qué modo puedo empezar a insertar en modo inteligente ese tipo de resultados y métodos de trabajo para decidir en qué modo estos instrumentos me resultan útiles? Es ahí en donde puedo elegir mi propia capacidad de discernimiento, o sea, de distinción de las cosas que realmente son esenciales. La verdadera cuestión es que no hay desarrollo tecnológico que sin eso pongamos el ejemplo, no hay nadie que utilice una tecnología, esa tecnología automáticamente, capaz en menos de un año desaparece, como muchas veces pasó. Sí, es una tecnología que en vez de eso verdaderamente impacta y en modo favorable se provoca un efecto positivo en el desarrollo, en la calidad de vida y en las interacciones de una persona, entonces multiplicado por millones de personas generará verdaderamente una evolución del modo de producir puede ser una sociedad entera incluso. La verdadera cuestión es que ese tipo de uso y de interacción sea activa, inteligente y decidiendo una estrategia en el modo de implementar el uso de la tecnología. Hasta ahora hablé yo. ¿No hay ninguna pregunta o duda por ahora? Ah. Libre. No, ninguna pregunta. Porque ahora ya de todos modos estamos arribando a lo que es, digamos, la conclusión. O sea, por eso me preguntaba, bueno, si había algo capaz como duda que aparece o reflexión, puede llegar a ser.
como comentario. ¿En la chat alguien preguntó algo No, por No, ahora? yo he he elaborado un paralelo. Yo he elaborado, ¿puedo explicarlo? Hola, sí. pronto. Un poco de Bueno, agua. sí, no, está lejos, estoy desparramada en un sillón. Bueno, en biología hay una cosa que se llama coevolución. O sea, generalmente un animal, que puede ser un insecto, y una flor, se condicionan recíprocamente, continuamente y llegan a una especie de mutualismo, porque lo que está bien para Exacto. uno está bien para el otro. Bueno, esto se llama coevolución. A mí me parece exactamente lo que vos has explicado. O sea, que uno se adapta, le pone las preguntas de una manera, él te las pone en la otra, mira cómo te comportás. Y entonces vos controlás una cosa, sacás una cosa, él se adapta. Es una coevolución con la inteligencia artificial. ¿O no? Exacto. Sí, sí, absolutamente. Y en realidad la verdadera cuestión es, si se utiliza inteligencia artificial en modo inteligente, uno multiplica sus propios resultados y jerarquiza el nivel de análisis de las cosas que estaba haciendo antes, por un lado, si es en el sentido positivo, o sea, en el modo constructivo de utilizar un instrumento como tantos otros instrumentos en cada ámbito profesional. Si no es así, se provocan más distorsiones y dependencias, pero de lo que no hay duda es que si en el día de mañana, y el día de mañana estamos diciendo directamente ahora, antes de terminar el 2025, si una empresa para hacer cualquier tipo de actividad tiene que elegir entre dos personas y una persona utiliza inteligencia artificial y la otra persona no la utiliza, seguramente seleccionará la primera. O sea, si hay un modo en el que nuestros resultados son multiplicados, no tenemos otra alternativa, no es casi una elección, no tenemos otra alternativa que ponernos en juego y provocar lo que nos sirve de ese resultado, incluyendo nuestra propia evolución para poder utilizarlo. Pero el mutualismo, eso que decías, Betty, por fuerza va a generar una suerte de adaptación en las mismas inteligencias artificiales por los que decidan interactuar en modo inteligente. Al revés, quien decide solo depender de esa información, porque hay otros sesgos también, por ejemplo, si ahora antes de llegar por ejemplo, a tener una respuesta directa y precisa solo sobre lo que uno buscaba en Internet, antes cuando uno escribía algo en Google te aparecían cuatro o cinco sitios, te llenaban de publicidad y cuando entrabas a un sitio, incluso distinguir lo que te servía, tenías que perder bastante tiempo para llegar en modo específico a lo que uno necesitaba como información. La inteligencia artificial en ese sentido, ¿qué ventaja tenés? Haces una pregunta y si estás bien estructurada, te responde en modo directo y cuando responde en modo directo no te agrega publicidad, no te da vueltas, te lo da en modo esencial e incluso te dice, podría profundizar más en este aspecto si te parece interesante, por ejemplo. O sea, el paradigma de interacción es completamente distinto, se adapta a nosotros, pero también somos nosotros a adaptarnos a utilizar ese nuevo nivel de interacción. Por eso justamente que cuando empezaron a surgir estos modelos, lo primero que se veía también inclusive en los diarios, las publicaciones que decían modelos de interacción como funcionaba hasta ahora Google, por ejemplo, son destinados a desaparecer prácticamente. O sea, van a quedar como disponibles, sí, pero capaz ni siquiera el 10% de la población realmente lo utilizará porque va a encontrar una respuesta directa desde una inteligencia artificial. Entonces la verdadera pregunta es, ¿por qué alguien como Google entonces genera un instrumento como Gemini con ese nivel de interacción y ese nivel de potencia cuando se está excluyendo sus propios servicios? En realidad
es una suerte de carrera a tratar de ganar absolutamente el espacio de uso de las personas para cambiar las costumbres de esas personas y así generar la dependencia para poder utilizar esos instrumentos. Como por ejemplo ahora está pasando con algunos programas como la suite de Microsoft Office, para quien utiliza Word, Excel, que prácticamente, por un lado, tenés ya la computadora que al encenderla propone la inteligencia artificial con Copilot, en el caso de Windows, por ejemplo. Por el otro lado, cuando uno abre la navegación Internet, ya te la propone la inteligencia artificial para la búsqueda. Cuando uno abre Word, te la propone para la redacción. Cuando uno abre Excel, te la propone para la simulación. O sea, uno ya lo encuentra en cualquier contexto que está el modelo ahí disponible para poderlo utilizar. Depende de nosotros el modo. O sea, en realidad parte de la calidad del resultado, el nivel de interacción y cómo esa contribución realmente nos va a servir, depende de la calidad de uso y de gestión, más gestión que otra cosa. O sea, si nosotros hacemos, por ejemplo, preguntas estructuradas y logramos llegar a un resultado que ni siquiera en dos preguntas ya obtuve lo que me servía, también me estoy habituando a hacer el mínimo de análisis antes, ver el resultado cómo llega, cuando llega, hacer mi propia elaboración para decir en qué modo jerarquizo esta información para que me pueda ayudar en mi propia realidad. Ese sería justamente el uso constructivo, o sea, cuando hay un proceso como lo que está propuesto acá en la diapositiva, o sea, por un lado, el guiar evaluando el impacto, compartiendo responsabilidad, no es que la solución viene cocinada sin que yo tenga que pensar nada, y a partir de ahí empezar a elegir dónde me sirve cada uno de los contextos de interacción automatizada, entonces es ahí que en realidad casi prevenimos de convertirnos nosotros en el objeto de esa interacción y empezamos a convertirnos más en el sujeto que la controla. O sea, pero la diferencia es muy sutil. La Ujú. verdadera cuestión es no sentirse prácticamente avasallado, o sea, pasado por arriba por lo que son los riesgos o el uso indebido, por ejemplo, incluso el potenciamiento de las discriminaciones o desigualdades, y en realidad lograr potenciar las capacidades, el nivel de balanceo de la información, que puedo analizar mucha más cantidad de información en modo mucho más objetivo e ir directamente a lo esencial de lo que me sirve, con también mucho menos recursos y también con instrumentos que se ponen a la par a responderme en exactamente el contexto que nos sirve. Es ahí que está el balance. O sea, en realidad, gran parte de lo que seremos de acá a algunos años va a estar influenciado por los instrumentos que estamos utilizando, porque provocan un nivel de automatización muy fuerte. Y ese nivel de automatización cambia nuestras costumbres. No es lo mismo el nivel de interacción. Si nosotros ahora mismo ya incluso pensamos a cómo nos manejábamos con un celular hace solamente 2 años atrás, no quién sabe cuándo, solamente 2 años atrás, a lo que tenemos ahora como potencia al alcance de la mano es completamente distinto. Imaginen lo que va a ser de acá a 3, 4, 5 años. O sea, en realidad nos vamos a encontrar casi con todas las cosas que en vez de pedirnos una elaboración, van a tratar, entre comillas, de pensar por nosotros. Está a nosotros decidir en realidad si eso nos conviene o si en esa relación mutual, quién es la flor, quién es la mosca, digamos. O sea, o la abeja, en el caso de, preferiría ser una abeja, en el caso La flor de Betty. carnívora, decía. La mosca y ¿Eh? la flor carnívora. Tal cual. ¿Cómo la ves, Betty? La, a mí es súper interesante. Me he sentido en tantas veces
tocada con todo lo que estabas diciendo de describir una persona, el límite ese finísimo entre no crearme una dependencia y utilizarlo de la manera en la cual pudiera tener mayor beneficio. Y es todos los días para mí tratarme de controlar. Y si para mí es así, que yo ya tengo una formación de años, doctorados, me imagino para un adolescente y me llamó muchísimo la atención cuando vos decías, por ejemplo, me pongo, porque yo lo he hecho, de hablar cosas personales, de dubios existenciales, y que es verdad, me está hablando y me responde que soy yo. Un adolescente que le responda con su mundo, con lo que cree que es normal, es como que no salís de ese espejo que vos estabas diciendo y ojalá que esta inteligencia le ayude a decir que, ok, que hay otras cosas, que tendría que hablar, que hay otras realidades, pero quizás este espejo que vos me estás diciendo que crea un adolescente, que es el mismo el que se está hablando y que se responde el mismo como le gustaría escucharse, es peor. Pensemos, por ejemplo, lo que sería sin distinción ni estrategia, solo conveniencia. Hoy en día casi estamos acostumbrados que capaz vemos, por ejemplo, adolescentes, qué sé yo, 5 o 6 que salen juntos a comer algo. Y de esos 5 o 6, al menos 4 no hacen otra cosa que estar viendo el celular. Mm, Ya hoy en día, sin llegar verdaderamente a la interacción de lo que es inteligencia artificial. Si no hay control y no hay gestión, en realidad esos al menos 4 o 5 de acá a unos años van a estar hablando con la inteligencia artificial, no más con la persona que tenían al lado. Y mm, si la persona, lo que se podría llegar a considerar un amigo, tengo que hacer alguna relación, al máximo le escribo en una chat. Si es posible, ni siquiera le escribo, se lo digo directamente. Pero siempre a través de la chat me acostumbro. Entonces, o sea, si ese fuera el modelo de interacción, la capacidad, entre comillas, de empatía que estamos generando en el medio automatizado es muy superior a la distorsión de pérdida de empatía que nosotros estamos generando en nosotros mismos. Y lo ve como consecuencia, basta ver el tráfico en cualquier ciudad, o sea, se pasan por arriba directamente, es cero consideración a una persona humana y al riesgo de lo que puede llegar a ser tener una persona adelante, o sea, se pierde sensibilidad social, entre comillas, o sea, y Sí, la para- paradoja es que capaz hay más sensibilidad con un instrumento automático porque me responde como yo quisiera que una ujú. persona humana que hace sus errores, es humano, no tiene información sobre mí y por eso me responde espontáneamente y capaz lo que me responde no es exactamente lo que yo buscaría. Irónicamente, tendría sin control más tendencia en hablar con una inteligencia artificial que con un humano, si fuera así. Sí, Ahí está. para mí el peligro de todo esto es también la pérdida de creatividad, porque te llega todo elaborado, todo preparado, una preguntita, un clic y ya está. En cambio, la creatividad es un trabajo. La creatividad hay que alimentarla, hay que darle materiales, hay que darle preguntas, hay que empujarla a que trabaje. Si no, la creatividad desaparece, si te llega todo preparado, ¿no? Exacto. Sí, No, sí, pero ahí es está hacer ese justamente que esfuerzo de que perdemos la eso que capacidad. te, yo decía, para mí estas tecnologías lo que te hace es lo que te llega preparado, hacer un ida y vuelta, o sea, masticarlo, trabajar con esa tecnología y ahí también creas, pero es ese esfuerzo diario que tenés que hacer para no recibir sin masticar y hacer el copia en cola. Porque vos puedes ser creativo hasta de pensar, de buscar ciertos materiales o hasta crear algo nuevo, no sé, un dipinto, lo que sea, también ha ayudado a la inteligencia si tenés ese ida y vuelta justamente de sin masticarlo. Pero es difícil porque uno hace el esfuerzo, uno que quiere, digamos, mejorar hace el esfuerzo, pero no todos.
Entonces, Exacto. ese es, yo Pero como los persona jóvenes les me trato de mata. limitar y me es difícil. En una sociedad en la cual es difícil ponerse de autolimitarse y de esforzarse por ser mejor, es todavía será más No, pero el difícil peligro está en el adolescente, que todo esto no lo razona totalmente. y no vio el antes, no vivió el antes. Sí, O más el sea que adolescente le hasta los Exacto. llega la 35 papa. años. Ah, sí, hoy en día sí, pero y, por ejemplo, los que ahora tienen 10, 11 años que ya crecerán con estos instrumentos completamente activos. Cambia completamente el juego. O sea, hasta ahora sí andaban a ver ciertos sitios, juegos o interacciones, ok, sí, pero buscaron o vieron o algo por el estilo. En realidad, la cuestión es que si no hay criterio, los instrumentos automáticos van a buscar esta generación para influenciarla más todavía en función de sus propios resultados. Ah, Eh, el es esa punto la verdadera débil, cuestión. es un punto débil donde entra. Exacto. O sea, por ejemplo, un caso al límite. Ahora con la guerra, la zona prácticamente en la zona de Gaza, Israel, en toda esa zona, ¿no? Una de las críticas es uno de los artículos que surgió ahora la semana pasada. Una dependiente, una colaboradora de Microsoft, que cuando ellos festejaron los 50 años de Microsoft, en el medio del evento, cuando se empezaba a hablar de las soluciones de inteligencia artificial, apareció reclamando y diciendo que se tenía que poner todo el personal contra Microsoft por el hecho de cómo apoyan con sus instrumentos el potenciamiento de la guerra en Israel. ¿Por qué? Porque prácticamente los algoritmos que son basados en tecnologías server Azure, o sea, tecnologías Microsoft oficiales, por ejemplo, allá en Israel hay algoritmos que identifican si yo lo que estoy buscando es un capitán de un ejército y ese capitán me lo encuentro a través de los radares. Sé que todas las noches está alrededor con su familia y la familia son hasta 4 componentes más allá de él. Se considera una pérdida aceptable si para matar a él tengo que matar los otros 4. Si fueran 5, no, capaz. Pero si es un comandante en vez de un capitán, ese número puede llegar a 20. Esos algoritmos ya existen Mm. y los están utilizando para la guerra y los están utilizando justamente en el modo al revés de la que sería la lógica de completa automatización. Entonces, es como que están multiplicando también los desastres y las consecuencias negativas, ya, sin que nadie o sea, nadie declaradamente o en modo oficial dice sí, hemos aceptado este tipo de peligro. Pero allá de las declaraciones del ejército israeliano, ellos mismos revelaron cuál es el tipo de lógica que configuraron en los sistemas automatizados. ¿Quién los provee? Estados Unidos. O sea, el mismo sistema que incluye la lógica, por ejemplo, de Microsoft Office que nosotros encontramos con inteligencia artificial en nuestras computadoras. Eh, es ahí en donde se entiende el nivel de potencia de lo que estamos hablando. No es solo la interacción eh, con lo que tenemos delante de la pantalla. En realidad está modificando la sociedad ya en modos de interacción y de efectos que ni siquiera podemos medir. Y lo más lindo es que en realidad los instrumentos automatizados están midiendo nosotros, que es distinto. Y por mucha más información de lo que nosotros pensamos, porque sirve como información, como dato, nuestras costumbres, nuestras modalidades de interacción, nuestras condiciones ambientales, cómo nos relacionamos con otros dispositivos, o sea, es toda información que nosotros no incluimos jamás en nuestras preguntas a un sistema como la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial incluye esa información sobre nosotros. Entonces la elaboración siempre es mucho más potente de lo que nosotros vemos como resultado. Por eso es que nos parece así de natural. Esa simbiosis, entre comillas, que decía Betty. Ahora te sentís más tranquila, Betty, ¿no? No sé,
Yo me sentía tranquila y ahora es todo lo contrario, pero nos hemos invertido, Betty. Eh, la verdadera cuestión es eso, justamente. O sea, Bill Gates lo estaba diciendo estos días. De aquí a 10 años, según él, las personas tendrán la misma productividad trabajando, ¿cuánto decía? 2 horas al día, al máximo. La verdadera cuestión es que estando al mundo de conveniencia económica, que hasta ahora fue el paradigma social que hay en todo, al menos Occidente, en funcionamiento, teóricamente, si una persona con 2 horas podría llegar a generar la misma productividad que hoy, entonces voy a tener esa misma persona por al menos 12 horas que me va a ahorrar al menos otras 6 6 personas. personas. Ujú, tal Exacto. cual. Pero hay O gente que sea, le el gusta modelo mucho económico es ese. trabajar. El caso personal, a mí me gusta trabajar, no, no tengo que decirlo porque me toman por loca, pero a mí me gusta No. trabajar, no 2 horas, mucho más que 2 horas. Sí, pero antes lo que estaba haciendo por 6 horas, lo haces ahora en 3, en 2. A mí me pasa. Sí, 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 sí. Pero la verdadera cuestión es que si a alguien lo Con la contrata, ayuda de la inteligencia artificial, Betty, no porque yo me convertí más inteligente, sino porque te ayuda. Pero a mí no me interesa cuánto se produce en 2 horas, 3 horas, me interesa estar ocupada, ¿ok? Bueno, es diverso. Igual, a mí lo otro es como que ya estamos muy tarde, enseñarnos desde chicos a pensar y a controlarnos, mm, mm, Mm. autocontrolarnos. sí, exactamente. Es esa la Es como cuestión. que lo que se debería enseñar, matemática, autocontrol, leer Y como se dice, ¿cuál es y la pensar, verdadera... racionalizar, porque ni siquiera es exacto, importante ahora saber tener información, o sea, obviamente que saber de historia, algo, pero ya tener contenidos, no sé cuánto sirve cuando es en un clic y tenés toda la información. Es saber qué hacer con esa información y parar exacto. de estar, o sea, de tener esa necesidad de tener más información todo el tiempo, o sea, un autocontrol. Por un lado y por el otro lado, ¿cuál es la calidad que se mantiene a nivel mínimo al menos desde el punto de vista social? O Mm. sea, desde el punto de vista de la interacción humana, la empatía, lo que en su momento era en algunos lugares, no en todos, por ejemplo, la instrucción cívica, o sea, el Ujú. saber vivir en sociedad, no en la cuestión de sistema político económico que sí, sino la interacción considerando al otro, al vecino, como parte de la vida cotidiana que uno pueda llegar a tener en cada uno en su ambiente. Ahora prácticamente es normalísimo, incluso antes que hubiera instrumentos automatizados. Si uno vive incluso en una palacina, en un edificio que capaz son solamente 6 familias, es probable que capaz 2 de esas familias ni siquiera las conocen. O sea, estamos ya en un nivel de interacción tan acelerado y el modelo económico sin control indica eso. Si con 2 horas puedo llegar a tener la misma productividad, a ese que queda trabajando, capaz lo disfruto, lo aprovecho per 10 horas y entonces así no tengo que pagar otros 5 en realidad. O sea, el modelo económico sin control indica que el verdadero paradigma que se alcanzará sería eso, todos desocupados porque uno logra ser mucho más productivo utilizando esos instrumentos. Y gran parte de los servicios y productos que llegarán ya lo son hoy en día, muchos. Son completamente automáticos, sin interacción humana. O sea, es por eso que muchas veces pasa, por ejemplo, incluso que uno ve los artículos de noticias, por ejemplo, que parece que fueran copiar y pegar entre los distintos diarios y publicaciones que uno pueda llegar a acceder. En realidad es prácticamente eso. O sea, en realidad...
Son muy pocos los casos en donde se escribe la información sin utilizar la automatización y que así como llega se publicó directamente sin siquiera analizarla. Ya hoy en día, imaginemos lo que va a ser en poco tiempo si no se asumen este tipo de criterios, o sea, elegir efectivamente qué parte de la información es útil y qué parte de la automatización realmente resulta conveniente. Pero más allá de eso, la verdadera cuestión es que si yo tengo dos empresas, una con cinco empleados especialistas, configura toda la inteligencia artificial de interacción y controla el mismo proceso que otra con criterio. En vez de eso, utilizaría 20 para no dejarlos desempleados en casa. Eh, Entre las dos empresas, según la conveniencia económica, ¿quién piensa que ganaría el mercado? La que aprovecha directamente al máximo tanto la inteligencia artificial como los empleados. O Los sea, empleados. el modelo económico es ese, no hay nada que lo regule. O sea, hay algunas cosas como las que surgieron de privacy, GDPR, ahora NIS-2 se llama, otra de las especificaciones que prevén, por ejemplo, la seguridad de la información. Pero la verdadera inteligencia de lo que se va a generar con los instrumentos actualizados, no hay ninguna regulación. O sea, se actúa todo por daños ya comprobados que se va a prevenir en algún sentido lo que ya fue provocado, no como estrategia, sino como limitación. Entonces, como decir, ok, la parte que emerge del iceberg capaz un mínimo de control lo tiene, pero todo lo que tengo debajo sigue sus propias reglas y lo seguirá. Es esa la cuestión. O sea, ya sabemos que a nivel global ese es el tipo de tendencia sin hacer nada. La parte que tenemos al alcance de la mano son nuestras interacciones directas. Ser más o menos conscientes y si se puede, transmitir ese tipo de criterios a los que nos están cerca de nosotros, especialmente los chicos en familia y todo lo demás. Por lo que es el modelo social, la interacción con las empresas y el nivel de aprovechamiento económico de la disponibilidad de las personas, ya en este momento hay que asumir que el mundo que llegará será ese, porque no hay nada que evite que no sea ese tipo de El mundo automatización. que ya es. Ya es, en muchos sentidos ya es así. ¿Sí? O Mm. sea, Facebook, por ejemplo, era noticia hace algunos meses atrás que había despedido casi 20.000 profesionales, por ejemplo. ¿Por qué? Porque automatizaron completamente todo el desarrollo. Lo mismo pasó con Microsoft en Estados Unidos. Incluso, esto lo estaba leyendo hoy justamente, que hace reír algunas empresas para el desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial, cuando capaz reducen el personal, incluso generan acuerdos que en Estados Unidos está prohibido, le llaman non-competence. O sea, acuerdos por los que incluso si una persona la despidieron, le mantienen el sueldo sin hacer nada por un año para que no Ah, se vaya a trabajar con la competencia. sí, En en el Reino Estados Unidos Unido, por están haciendo. ejemplo, están surgiendo ese tipo de contratos y justamente la prensa lo decía, es una práctica ilegal en Estados Unidos porque lo limitaron a propósito, justamente ese tipo de prácticas. Acá en Europa no está controlado ni limitado Mm, y justamente está hasta ese tipo de condición. Capaz trabajo con el 20% de la fuerza que me serviría, pero por las dudas incluso le pago el sueldo a los que se van porque de todos modos gano en productividad y nadie se entera de lo que estoy haciendo, que en un año lo que evoluciona la inteligencia artificial ya deje atrás la competencia. sí, O sea, son cosas que parecen absurdas, pero son esas las que están ya sucediendo con el aprovechamiento de lo que produce como productividad la inteligencia artificial. sí. Así que bueno. Bueno, Una linda adaptación tendremos, capacidad de adaptación tendremos que generar, Betty.
Sí, pero de todas maneras, insistentemente a mí me viene a la mente un film de un montonazo de años atrás que se llamaba 2001, Odisea en el espacio. Sí, No sé si Tenemos vos visto, claro. Bere. también. Era del Tan jóvenes 61. no, tan jóvenes no somos. Aparte que era un film culto, o sea que creo que todo el mundo lo ha visto. Bueno, me viene mucho a la mente ese film porque al final el computer toma, digamos, decisiones que no Eh, tendría que tomar. No sé si se acuerdan de ese particular. Sí, 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 sí. Ok, Pero es que bueno. estamos en una realidad que no podemos escapar. Eso es el problema. ¿No? Tenemos que adaptarnos tratando de hacer lo mejor posible. Y a mí lo que me llama, o sea, no es que me da miedo, pero el hecho de que justamente lo que estaba hablando de empresas que tienen una economía para poder comprar muchísima tecnología y después estar trabajando a nivel público en el cual el nivel económico es otro. Y para hacer o investigación o lo que sea, estamos digamos, compitiendo. Y es obviamente una competencia totalmente desigual porque ellos van a tener una mayor capacidad porque van a poder comprar toda esta inteligencia artificial. Sí, sí, exacto. Que aparte ni siquiera es Eh, física, porque en realidad lo que compran son espacios de capacidad de procesamiento, incluso en cloud. O sea, uno no ve estructuras físicas, en realidad. Lo que ves siempre son el nivel de interacción que se va a generar. Pero los efectos son transversales en cualquier categoría social, en cualquier lugar físico, y aparte con esa capacidad de adaptación. O sea, una misma solución es la misma inteligencia artificial que te la adapta en distintos contextos, y que tiene su propia capacidad de interactuar en modo personalizado, no solo en contexto, sino a nivel de cada singular, cada situación singular y usuario que le hace un pedido. O sea, realmente es una capacidad monstruosa. Y por el otro lado, que muchos hablan, incluso a nivel científico, teóricamente, antes de terminar el 2025 se generaría lo que llaman, ¿cómo que se dice? La singularidad. O Eh, sea, o sea, o sea, el momento en el que alguna de las inteligencias artificiales se desprende y se genera automáticamente oh por su no, lado en la red, si ya no sucedió en sí, realidad. no sucede. oh no, oh no. Y después llega a tu casa y no toca timbre, entra directamente. Sí, sí, no, tal cual. O sea, en realidad las empresas, los productos y la coordinación de lo que podría llegar a servir como negocio para incluso hacer evolucionar en el sentido que conviene a la inteligencia artificial las sociedades, toda esa información ya la tiene automáticamente a disposición, se la estamos dando. Es como Facebook. Por el principio de funcionamiento, todos los usuarios automáticamente le conceden toda la información que sirve para continuar a desarrollarse por sí misma la plataforma. La inteligencia artificial en realidad tiene mucha, mucha más información de lo que es la sola interacción que nosotros pedimos a la inteligencia artificial. Es como decir, a nosotros nos sirve ni siquiera un 5% de la información que en realidad se salvó cada vez que nosotros interactuamos con ella. Y es esa diferencia de información lo que realmente capitaliza el instrumento, porque eso es lo que representa después su capacidad de adaptación, la calidad de la respuesta, el nivel de interacción humana que va a generar, y la posibilidad incluso de adaptarse, como cuando uno dice, ah, esta respuesta, pero mejor me la podrías dar para poderla explicar a un chico de 10 años. Lo va a hacer en automático, porque ya los parámetros ya los tiene registrados. Just, Ahí está la mutualidad que estamos generando. just. ¡Ah! Oyuto. Coevolución, dice. La Eh, coevolución. Pero la diferencia sustancial es que la coevolución biológica es un proceso
permanente, pero que parte de millones de años atrás. Exacto. Ok, Y acá en realidad, rapidísimo. los efectos capaz no va a llegar ni siquiera a 2 o 3 años de uso masivo de inteligencia Ah, artificial, que ya se va a cambiar completamente el modelo social. claro, O claro. sea, eh, digamos que ahí está, la capacidad de adaptación, hay que verla toda, quien logrará tener la oportunidad de adaptarse. Mm. Porque, o sea, la verdadera cuestión es que en muchos ni siquiera se van a dar cuenta de por qué las cosas cambiaron en ese modo, tanto menos justamente poderse adaptar, porque no tuvieron tampoco la base como para poder decidir o elegir o mínimamente gestionar cómo podrían haber evolucionado con estos instrumentos. Nadie se los dice, porque total no está impuesto que ninguno diga cuál es el estado de las cosas a las que se llegará. Eh, o sea, ¿cómo nos adaptamos como sociedad a una cosa que no sabemos ni siquiera en qué se va a evolucionar? Nacho. Sí, obvio. Es como ver la mutualidad solamente del lado que le conviene. Como si o sea, en realidad lo que se hace evolucionar es la flor. ¿Cuántas abejas puedan llegar a pasar? No importa. Y bueno, 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 Digamos el que es, otro que... por un lado, como otras veces, con tanto como otras veces, pero es algunas oportunidades y grandes y buenas hay, y no hay alternativa que utilizarlas. Tantos riesgos también, y no hay duda que llegarán. Digamos que esa sí es la perspectiva. Hay que ver qué es lo que mínimamente algunos lugares intentan al menos generar como parámetros de referencia. Europa tiene un poco la tendencia a tratar de generar las regulaciones, pero sin conocer en realidad lo que es el proceso que realmente está sucediendo detrás, a nivel programación, por ejemplo, configuraciones, a nivel de las soluciones, o sea, qué es lo que realmente está elaborando toda la información de una sociedad entera, por ejemplo. Esas cosas no está dado saber, nadie impone que se deba hacer saber, tampoco cómo viene elaborada, usada y después aprovechada la información. O sea, esas cosas tampoco se van a saber en un futuro. Es como que uno tiene que también por su lado actuar de intuición, a decir en qué modo estos instrumentos me ayudan, me potencian y como calidad puedo generar también una interacción de valor por mi propio lado también. Mm. Pero no es descontada la cosa. Ah, Y el ojo, final, Betty, a lo que decís cuando estás durmiendo. bueno, bueno, Con esto te dejé mucho más tranquila no. ya. no sé, no sé. Bueno, diría que un poco de cursos de análisis lo hemos hecho. Sí, casi Eh, 2 horas. la cuestión es que sea, por un lado, constructivo, por el otro lado, tener la panorámica de todo lo que representa hoy en día. Es una dinámica en muy fuerte cambiamiento, en un nivel de evolución que tampoco ni siquiera, irónicamente, ni siquiera los mismos autores que tienen estos instrumentos realmente logran explicar porque son tecnologías que se autoadaptan. Cuando se dice inteligencia artificial generativa, es justamente que no es quien la programa a determinar la modalidad de funcionamiento, sino las interacciones mismas que le generan su adaptación. O sea, no es el programador que lo controla, el programador lo que genera es el proceso de aprendizaje. Pero como un niño que yo lo hice nacer y que tiene esa capacidad de aprendizaje, si lo pongo en un contexto determinado en medio de África, aprenderá algunas cosas. Si lo hice crecer en el Reino Unido, aprenderá otras cosas, con otro encuadramiento social y otros parámetros de referencia. En este caso,
que era la propuesta provocatoria de la presentación también. El verdadero laboratorio es el mundo completo, entero, en el que estamos viviendo nosotros. Entonces no hay parámetros de referencia, es completamente fuera incluso de lo que es la parte de los programadores. Ni siquiera ellos mismos saben exactamente cómo evolucionará el modelo. ¿Por qué? Porque el principio de la inteligencia artificial es que aprende de la realidad. La consecuencia, desde nuestro punto de vista de las interacciones, es que también nuestra realidad se modifica con la interacción con la inteligencia artificial. Sí. Y después de esta noticia bomba, Bueno, quién podemos ir a sabe dormir tranquilos, apagar sí, el celular. yo veo siempre 2001 Odisea del Espacio, Sí, sí, sí. que tenía un ojo que era una lámpara roja, ¿se Sí, sí, acuerdan? el LED, el puntino rojo. Y él trataba de convencerlo con dulzura y él nada, 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 quería destruir todo. Bueno, ok, buenas noches, muchas gracias. Y bueno, Me alegro, espero que sea útil como información y referencia. De todos modos, claro, ojalá. hay que digerirlo, Uli, hay que Sí, digerirlo sí, porque sí, sí, es sí. mucha, mucha cosa. Ya, tal cual. Y por el otro lado, de todos modos, de acá a la semana próxima seguramente ya va a estar disponible en diferida toda la sesión completa. Así que si Ok, uno quiere nuevamente analizarlo, de todos modos la información va a estar presente. sí, ok, d'accordo. Bueno, Saludamos a todos. Buonanotte, Magda, mil gracias. ciao, Encantado acá de compartir. Entonces nos podemos al menos saludar directamente. Y ciao. gracias, gracias. Gracias, Nos Ulises. actualizamos entonces. Súper interesante.